Nuestro tema de hoy, vectores unitarios. En física y en muchas ramas de la ingeniería necesitamos trabajar de una manera más fácil y conveniente los vectores. Y eso lo hacemos a partir de unos vectores especiales que se llaman los vectores unitarios. Aquí tengo dos vectores unitarios. Son tres los vectores unitarios. Está el vector unitario y siempre llevan un gorrito encima. Cuando lleven un gorrito encima, este gorrito quiere decir que estamos hablando del vector unitario. Y el vector unitario y siempre va apuntando hacia el eje de las X positivo. Siempre, siempre. El vector unitario J también mide 1, por eso se llama unitario, y siempre va apuntando en dirección del eje Y positivo. Bueno, y de una vez el tercer vector, el vector unitario K. Ese tercer vector se trabaja cuando se trabajan sistemas 3D. Entonces aquí tengo un sistema de coordenadas 3D, aquí está el vector unitario Y, el vector unitario J, y hacia Z va a ir un vector unitario también, un vector que mide una unidad y que va en dirección del eje Z positivo que se llama el vector unitario K. Esto siempre va a ser así. Siempre mis tres vectores unitarios van a apuntar en esas direcciones. Y recuerden, si voy a hablar de la magnitud, entonces coloco dos barritas. Entonces, magnitud del vector unitario Y, una unidad. Magnitud del vector unitario J, una unidad. Magnitud del vector unitario K, o sea, la longitud, una unidad. Como todos miden 1, entonces tengo mi conjunto de vectores unitarios. Ahora miremos la utilidad de los vectores unitarios. Entonces, cuando yo tengo cualquier vector, en este caso voy a empezar en 2D, cualquier vector en el plano cartesiano. Por ejemplo, este vector, es el vector A, de magnitud 3 unidades, mide 3 unidades de largo y forma un ángulo de 30 grados con el eje X positivo. Entonces, nosotros sabemos que nosotros podemos descomponer este vector y que tiene dos componentes rectangulares. Entonces, recuerden que las componentes se traza por la punta del vector una línea paralela al eje Y que me va a cortar al eje X, por la punta del vector una línea paralela al eje X, la cual me va a cortar al eje Y, y donde me corta, hasta ahí llegan los vectores, las componentes del vector A. Ahí están las componentes del vector A, que son el vector AX y el vector AY. Ahora, aquí lo que hacemos es, fíjese que en el eje X tenemos dos vectores, el vector Y y el vector AX. El vector Y vale 1. Resulta que voy a hacer lo siguiente. Voy a coger este vector que vale 1 y lo voy a hacer crecer. ¿Cómo hago yo para hacer crecer un vector? Entonces, si mi vector Y vale 1 y yo quiero un vector el doble de largo ahí, entonces recuerde que existe producto de un escalar por un vector, que yo puedo coger este vector Y y multiplicarlo por 2. Si yo lo tomo ahí y lo multiplico por 2, pues me dará este vector, mire. Un vector el doble de grande. Y este vuelve a ser Y, ¿cierto? Y este vector que va de acá hasta acá, que ya lo voy a trazar, es el vector 2Y. Entonces ahí está, lo he puesto en negro. Este vector es el vector 2Y, dos veces Y, mire, una vez Y, otra vez Y, entonces el vector negro es 2Y. Entonces aquí lo que se hace es que el vector verde lo voy a escribir en función del vector rojo. O sea, voy a decir el vector verde cuántas veces debo alargar el vector Y. ¿Listo? Para describir el vector verde. Y el vector verde es acá X. O sea que voy a expresar AX, este vector, en función del vector unitario. Entonces simplemente un número que me multiplique por Y y ya se dispara. Y el vector unitario Y se hace igual al vector unitario AX. Entonces me toca conseguir ese número. ¿Cómo consigo ese número? Pues es muy fácil. Para encontrar ese valor por el cual yo debo multiplicar el vector y que se haga igual de grande al vector AX, pues lo que debo hacer es tomar las componentes. Entonces recuerden que la componente AX se obtiene multiplicando la hipotenusa o la magnitud del vector, que son 3 unidades, por el coseno del ángulo que hay. Ojo, el ángulo que hay desde el eje X positivo hasta el vector, en este caso hasta el vector A, ¿no? O sea, por coseno de 30 grados. Así recuerden que obtenemos la magnitud de A. Entonces, AX igual, y bueno, saquemos este resultado. Eso nos da 2.598 con aproximación al tercer decimal, ¿listo? AX.
Esta es la longitud del vector AX, mire, esta es la longitud del vector AX. Entonces de aquí para adelante, ojo, lo que voy a hacer es que como esto es un vector AX, ¿cierto? Entonces voy a decir, el vector AX es igual a 2.598 veces el vector unitario Y. Es decir, miren, tomo este vector 2 veces y media, este vector Y, lo copio, miren el vector Y, lo copio y lo coloco una vez, 2 veces y me da para volverlo a colocar media vez más, miren. Ahí me da, fíjese, me da para colocar medio vector más. Entonces, 2.598 veces repetir el vector Y me proporciona el vector AX. O sea que aquí lo voy a cortar, ¿cierto? Aquí lo cortaremos y este pedacito me va a representar la parte decimal que es el 0.598, ¿cierto? Casi 0.6. O sea, este vector dividirlo en 10 partes y tomar 0.6 de ellas, tomar 6 partes de ellas aproximadamente. Y entonces el vector AX, el vector verde, quedó en función del vector rojo. Entonces el vector verde AX es 2.598 veces el vector unitario Y. Ahora hacemos exactamente lo mismo con J. O sea, vamos por el vector AY. Entonces nosotros sabemos que AY lo vamos a calcular. Entonces aquí escribamos AY, lo vamos a calcular como la magnitud del vector, que son 3 unidades. Pero como es la Y, vamos por el seno, ¿no? Por el seno de 30 grados. Recuerde que la componente en Y va con seno, pero siempre y cuando yo haya pegado mi vector al eje X, mi ángulo, perdón. Mi ángulo de mi vector A lo haya pegado al eje X positivo, mire, ahí está pegado el ángulo al eje X positivo, entonces la componente en Y ya sabemos que va con seno del ángulo. Listo, si sacamos a Y, pues esto me da 1.5 unidades, ¿listo? El vector, ojo, vector a Y es su magnitud, es 1.5 unidades. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es que miren, este es el vector unitario J. El vector AY vale 1,5 veces J. Ahí está. Entonces aquí tengo mi vector J, mire. Está una vez y si lo pongo aquí enseguida me ocupa media vez más, mire. Entonces aquí puedo borrar y este es la mitad de J. Esto es 0,5 J y este es una vez completa J, ¿no? Y entonces el vector AY equivale a 1,5 veces J. 1,5 pues es 1.5. Y entonces aquí vamos a escribir. Entonces escribimos que el vector AY es 1.5 veces el vector unitario J. Y aquí lo que he hecho, miren, lo que acabo de hacer, acá y acá, es expresar las componentes del vector A, en términos de los vectores unitarios I y J. ¿Cómo se escribe completo? Entonces, completo vamos a escribir que el vector A es 2.598 veces el vector unitario Y más 1.5 veces el vector unitario J. Y cuando uno escribe así el vector A, está escribiendo el vector A en términos de vectores unitarios. Ahí está, vector A en términos de los vectores unitarios. Pero ¿qué ventaja tiene trabajar con vectores unitarios? Entonces, para mirar la ventaja de trabajar con vectores unitarios, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar el vector A con el vector B. Entonces, el vector A ya sacamos sus componentes, ya lo expresamos en términos de vectores unitarios. Ahora hacemos exactamente lo mismo para el vector B. Voy a expresar el vector B así, en términos de vectores unitarios. Entonces, ¿cómo sería? Pues lo primero es empezar por la descomposición del vector B. Recuerde que tiene dos componentes. Entonces, por la punta del vector, ¿cierto? Y paralelo al eje Y, trazo una línea vertical que me va a cortar a mi eje X. Por la punta del vector y paralelo al eje X, trazo una línea horizontal que me va a cortar al eje Y, ¿cierto?
y me lo va a cortar y ahí dibujo las componentes. Entonces recuerden, la componente de B proyectada hacia el eje X, que como el vector B, fíjense, está hacia la izquierda, entonces su componente irá hacia la izquierda, esta componente es Bx, pero otra parte del vector B también va como hacia arriba, ¿cierto? Va como hacia arriba, entonces su componente en el Y, ahí está, By, ¿cierto? La componente del vector B sobre la Y, iría hacia arriba. Listo, ahora hay que averiguar Bx cuánto vale, By cuánto vale y expresarla en términos del vector IJ. ¿Listo? Entonces, hacemos lo de siempre. ¿Cómo calculo Bx? Entonces ya sé que Bx la calculo como la longitud de B, que en este caso es 4 unidades, la magnitud del vector B, la longitud, 4 unidades, multiplicada, si es la X por el coseno, ¿no? Pero recuerde que la X es por coseno si yo mido mi vector B desde el eje X positivo. Entonces debo medir el ángulo que forma B con respecto al eje X positivo. Eso viene a ser este ángulo, miren. ¿Cuánto ángulo forma mi vector B ahí? Ese ángulo pues es 140 grados. ¿Sí? El ángulo, ahí está la flecha, el ángulo que va desde el eje X positivo hasta mi vector B, 140. Porque 140 y estos 40 me dan 180, que es el ángulo que hay de eje X positivo a eje X negativo, o el ángulo en un ángulo llano, ¿no? Una línea es un ángulo llano que mide 180. Entonces, si ya tenías 40, pues 140 para completar los 180. Luego aquí Bx yo diría que son 4 unidades que mide longitud B por coseno de 140 grados. Y de una vez aprovecho y aquí coloco By. Entonces ya sabemos que es exactamente lo mismo, 4 unidades, pero ahora por seno de 140 grados. Bueno, y entonces ahí tenemos, Bx es menos 3,064 unidades y By en la calculadora nos da 2.571 unidades. Ahora, bueno, y ahora Bx la expreso en términos de I. Y entonces lo que hago es multiplicar el número que me dio. Recuerde que sobre el eje X va el vector unitario Y. O sea que Bx es coger este vector y en este caso girarlo, ¿no? ¿Quién me lo gira? Cuando yo multiplico por menos 1, por este negativo. Y entonces Bx es menos 3,064 veces el vector unitario Y. O sea, coger este vector, girarlo y cabe tres veces casi exactas acá. ¿Qué será aproximadamente esto? Este es mi vector Y. Lo giro. ¿Listo? Ahí lo giramos. Lo giro de modo que me queda apuntando hacia el eje X negativo. Y una vez que lo he girado, lo voy a colocar. Ahí lo he colocado. Entonces, miren, lo coloqué. Entonces, este ya no es el vector Y, sino es el vector menos Y. Otra vez se repite el vector menos Y y otra vez se repite el vector menos Y. ¿Cuántas veces me quedó acá? Entonces, fíjense, este es Bx. Bx equivale a menos 3,064, aquí está abajo, menos 3,064 veces el vector unitario Y. ¿Sí ven? 3 veces y un pedacito más. Ese 0,064 veces el vector unitario Y. Y exactamente sucede lo mismo con By. Entonces decimos que By es 2.571 veces, ¿cierto? El vector unitario J, porque recuerden que Y, en dirección del eje Y, va el vector unitario J. Entonces, este vector, dos veces, miren, 2,5 veces, le da el vector By, este vector J, 2 veces y media, le da la componente By. Y vamos a decir en general que el vector B es igual a 4 a menos 3, mentiras, menos 3,064 veces I más 2.571 veces el vector unitario J. Y ahí lo que hemos acabado de hacer es expresar el vector B en términos de los vectores unitarios I y J, mire. ¿Listo? Acá. Ojo, los signos. Ahí está. Tal cual los cogí. Bx menos 1364, mire.
y BY 2,571 positivo, mire, hacia J. ¿Listo? Ahora, cuando ya tengo el vector A, mírelo, y el vector B expresados en términos de vectores unitarios, bueno, ahí está, ambos vectores expresados en términos del vector unitario. Entonces, hacer A más B es más sencillo acá. Si yo voy a sumar el vector A más B, simplemente digo, coloco el vector A, 2.598 veces I más 1.5 veces J. Este es mi vector A. Este es mi vector A. Más, ahora escribo el vector B, menos 3.064 veces I más 2.571 veces J. Este es mi vector B. ¿Y qué voy a hacer? Ahí está, voy a sumar A más B. ¿Cómo se suma? Pues aquí es sumamente sencillo, porque utilizo álgebra. Y álgebra es álgebra de términos semejantes. Y lo puedo sumar con I. No puedo sumar I con J. La I es semejante con I. Entonces lo único que yo voy a hacer acá es la componente en I, 2.598, la componente en I, menos 3,064. Entonces, 2.598 menos 3,064, eso nos da menos 0,466. Y le coloco ahí al ladito en dirección I. ¿Listo? Y ahora sumo las J. Entonces, las J tengo 1,5 en J y tengo 2,571 en J. Eso me da 4,071 en J. Y ahí está. Expresé el vector A más B y el resultante me dio ya en términos de IJ. Si yo quiero, puedo dibujar este resultante de A más B. Bueno, incluso lo podemos llamar R, ¿no? Para dibujarlo lo hacemos así. Trazamos nuestro eje X, nuestro eje Y y dibujamos nuestros vectores unitarios I y J. Esto mide 1 centímetro, esto mide 1 centímetro. Y ahora ubico menos 0,466 I. Fíjese, casi menos medio centímetro, ¿no? Aproximadamente medio centímetro, pero en dirección menos I. Recuerde que esta es dirección I. Menos I es hacia el otro lado. Entonces dibujaría mi componente. Aquí está, mire, la mitad de I aproximadamente. Y esa será la componente Rx, ¿cierto? Y ahora, ¿qué será esta, no? La componente Rx. Y esta será la componente Ry. Entonces ahora dibujo 4 veces I, miren, 4 veces el vector I aproximadamente. Entonces este lo cuadruplico. Ahí está, 4 veces el vector I, que sería la componente Ry. O sea que este Ry es 4,071 veces J, en tanto que este Rx es tan solo, ahí está, 4,66 veces I, 0,466 veces I, ese es Rx. ¿Listo? No le coloqué el signo porque ya está apuntando hacia la dirección I negativa, ¿no? Hacia menos X. Listo, y como siempre, el resultante, podemos hacer el método del polígono o el método del triángulo cualquiera. Entonces recuerden, por la cabeza de Rx coloco la cola Ry. Ahí miren, este sigue siendo mi vector Ry. Y ahora por la cabeza Ry coloco la cola Rx, miren. Este sigue siendo Rx. Y el vector resultante, recuerden que es el vector que va de donde salieron ambos vectores, o sea, aquí del origen, a donde llegaron ambos vectores, acá, miren. Y ahí está, miren, este es nuestro vector resultante. ¿Listo? Si yo quiero sacarle la magnitud al resultante, entonces yo digo, la magnitud de R, ahí está, magnitud de R, o sea, el R entre dos barras quiere decir magnitud, y se saca como la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. O sea, no hay necesidad de colocar los signos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo coloco acá 0,466, ¿cierto? Y lo coloco negativo, cuando le doy al cuadrado, pues me va a quedar positivo. Entonces no es necesario colocar los signos. Y el otro más 4,071 al cuadrado. Y cuando hago esta operación, obtengo la magnitud, o sea, la longitud
¿Cuánto es la longitud del vector R? Mire. Eso da 4,097 unidades. Eso es lo que mide el vector R. 4 unidades. Casi 4,1 unidades. Y el ángulo. Recuerde que el ángulo siempre lo damos desde el eje X positivo acá, mire. Entonces voy a decir que teta, entonces recuerden que trabajo con tangente, ¿no? Teta igual a tangente a la menos 1 de la componente en Y. Entonces la componente en Y es 4,071, o sea, la J, ¿cierto? Y la componente en X, que es la Y, y que esa la tomo con 0, con todo y signo, 0,466, ¿cierto? Listo. Y ahí al sacar teta, esto me da, bueno, aquí teta me da menos 83 grados. Ojo, pero ojo el ángulo que obtuve. Si ustedes miran, esto no puede ser menos 83 grados. Primero lo estoy midiendo positivo, entonces aquí me debería dar positivo. Sin embargo, me está dando negativo. Y si giro 83 grados, ¿cierto? En sentido horario, aquí está. Si giro 83 grados en sentido horario, o sea, un ángulo de menos 83 grados, ahí está, ¿cierto? Me encuentro es con esta línea. Fíjense con la línea que me encuentro. Resulta que me encuentro con la línea que proyecta el vector. Entonces me toca a partir de esta línea deducir este ángulo teta. Entonces, ¿qué hago para deducir este ángulo teta? Pues es sencillo. Resulta que si aquí es 83 grados, miren, por este lado también es 83 grados, miren. 83 grados. Y si ustedes se dan cuenta, el ángulo teta será todo esto que es 180, miren, de acá hasta acá, recuerden, de acá hasta acá hay 180 grados. A 180 grados, que es todo este ángulo, me devuelvo 83 grados. Entonces, si a 180 me devuelvo 83 grados, me da teta. O sea que teta es 180 menos 83 grados. Para no confundirnos, pues llamemos a este teta que obtuvimos acá, teta 1, ¿listo? Teta 1. Y el teta real es 97 grados. Entonces, ahí sí ya tiene lógica, ¿cierto? Porque de X hacia allá hay 90 grados y está pasado 7 grados R, mire. Y entonces ahí ya tengo la longitud de R, o la magnitud de R, 4,097 unidades, y el ángulo 97 grados. Ahí está, el ángulo teta, desde el eje X hasta donde está el vector, ¿cierto? 97 grados. Y para eso sirven los vectores unitarios, para hacer la suma de vectores y para hacer más operaciones. Entonces, para hacer producto cruz, producto punto, pues es más fácil a través de vectores unitarios.